tener. ¡Aló! A ver. Está timbrando. Momentos de tensión, esperando que nos responda Jaime. Si no, bueno, seguiremos comentando la actualidad porque hay... ¿Aló, Jaime? ¿Cómo estás, estimado? Buenas noches. Ya estamos al aire, cuéntale. Sí, estamos al aire. Y nada, agradecidos que estés ahorita con nosotros. A ver, vamos a ponerlo en altavoz. Mejor para que se escuche más claro, porque creo que... A ver, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. A ver, vamos a poner el micro para que lo puedan escuchar mejor. ¿Dónde es tu micrófono? Acá, listo. Ya. Perfecto. Jaime, buenas noches, te habla Jaime Serra. ¿Cómo estás? Qué gusto. Igualmente, Jaime, cuéntanos, a ver, digamos, para entrar entrando en temas, ¿no? ¿Qué te parece a ti la declaratoria de estado de emergencia en estos distritos específicos que ha anunciado el gobierno en las últimas horas? El gobierno ha utilizado una demanda de alcaldes y de pobladores de los sectores populares de Lima, Rafael Urigancho, y está sirviendo como una cortina para meter de contrabando Está todo lo más alto. una iniciativa legislativa que ya se había debatido en la Comisión de Justicia, que es modificar, yo le llamaba modificar, acabar con lo que llamaba la pérdida de dominio o la extinción de dominio, ¿no? ¿Por qué es importante para lo que llamamos la coalición narco-corrupta del Congreso, ¿no? Acabar con la extinción o pérdida de dominio, ¿no? Entonces, porque de acuerdo a los términos como está establecido la extinción de dominio de Perú, establece que la extinción de los derechos y no títulos de bienes, de procedencia ilícita, en favor del Estado, se hace sin contraprestación ni compensación de naturaleza. Yo añadiría eso, que la extinción de los derechos, ¿no? Y los títulos de bienes de los criminales no necesitaría de una sentencia para que ocurra la extinción del dominio, es decir, para que el narcotraficante, el corrupto, el dinero ilegal de drogas, obviamente comprometido en el tráfico de drogas, ¿no? Pueda para que los bienes de ellos pasen al Estado sin sentencia. Claro. No hay necesidad de sentencia. Esa es la extinción de dominio o la pérdida de dominio que se aplica en todos los países de la región. Todos los países tienen una norma sobre la pérdida de dominio y todos ellos tienen como principio la independencia y la autonomía de la aplicación de la pérdida de la extinción de dominio, es decir, que se aplica, como vuelvo a repetir, sin que necesariamente haya sentencia consentida en segunda instancia, ¿no? De esa manera, el criminal o la criminalidad organizada pierde fuerza, no puede, al no tener sus bienes, sus propiedades, es decir, su dinero, entonces no puede defenderse, tiene que defenderse como cualquier ciudadano. Claro. ¿Entiendes? Y esos derechos y esos títulos pasan a mano del Estado, para que el Estado tenga recursos para poder enfrentar a la criminalidad organizada, ¿no? Expresado en el narcotráfico, en la corrupción, la minería ilegal, etc., ¿no? Entonces, ellos quieren acabar con eso, quieren que se haga como el caso de los Ramírez, ¿no? Claro. Se les hizo un gran operativo que se incautaron unos 300 bienes muebles e inmuebles, estimados en más de $1 millón, que $1 millones de dólares, y no pasó nada, es decir, no le aplicaron la extinción de dominio. Porque ese era el segundo paso, se incauta y se aplica la extinción de dominio, ¿no? Al no aplicársele, entonces ellos siguen ostentando todos sus patrimonios, todos sus bienes, toda su riqueza, mala vida. Entonces siguen armados. Entonces lo que ellos quieren ahora es que con esta modificación que está planteado en el debate del pleno del día de ayer, miércoles 20, ¿no? Es precisamente que se vote y se cambie. En otras palabras, es que no haya extinción de dominio.
¿no? Y aquí Esto va a ser, para todo el crimen organizado, es que es un hecho, un acontecimiento. Todos ellos quieren eso, ¿no? Jaime, ¿y quiénes serían los beneficiados? Los beneficiados en todo caso, ¿no? O sea, no solamente los narcos que ya seguramente intuimos, sino entre los políticos, ¿no? Hay varios políticos que están con esa amenaza de pérdida de dominio de sus bienes. Pero por supuesto, por eso digo corrupción, la extorsión, la minería ilegal, ¿no? La madera ilegal, la trata de personas, todo eso es la criminalidad organizada en el Perú, ¿no? Todo eso es, incluido el tráfico ilícito de drogas. Todos ellos que están expresados hoy en Fuerza Popular, en APP, en Podemos, en Renovación Popular, Avanza País, y ahora último se ligó a esta coalición criminal, el Perú Libre, justamente lo hacen por esa razón, porque tienen procesos por corrupción, ¿no? Por organización criminal, por lavado de dinero, pero todos ellos están en una santa, bueno, nada de santa tiene, en una gran alianza, una gran cruzada para tirarse abajo, ¿no? Modificando ciertos aspectos de la extinción de dominio. ¿Y hay algún congresista en especial con nombre que, bueno, más allá del que ha generado este proyecto, que tú veas que tiene la intención, porque ya podría ser, siendo un espacio tan delincuencial como es el Congreso, podría ser una ley ya con nombre propio, se podría llamar así, ¿no? Como la ley Soto. No, como la ley Soto. Esta no es una ley con nombre propio, es una ley para todos ellos. Claro. Para todos ellos, porque ahí están todos los criminales están ahí. Claro. Todo el AMPA, como diría Hitler, ¿no? Todo el AMPA congresal. Y de A todo todos ellos les tipo, ¿no? interesa eso. Porque no perderían pues sus bienes. Si estás en curso de un proceso por corrupción, no pierdes tus bienes, porque no quieren que se aplique la extinción de dominio. No pierdes. Te sigues gozando de tus bienes, de tus títulos, de tu dinero, de tus propiedades. Exacto. Entonces, esto beneficia a todos ellos. Entonces, la idea de que bueno, cambiando el punto, últimamente han estado viendo, según la televisión abierta, ¿no?, constantes actos de delincuencia, extorsión, con granadas, armas de guerra de largo alcance, muy fuertes día tras día, cosa que no se veía anteriormente. ¿Existe la posibilidad también, más allá de que pueda ser verdad, de que es una cortina de humo por parte del presente gobierno para alivianar o distraer, generándole estrategia de, como dijo, ya no, plan Boluarte, ¿no? Ya no plan Bukele, sino plan Boluarte para minorar la delincuencia? ¿Existe esta posibilidad que otra vez estemos cayendo en las estrategias del fujimontesinismo de los 90? Por supuesto. Sí se aprovechó de dos hechos. El 15 hubo una explosión en una discoteca de San Juan de Lurigancho. Exacto. El 18 la segunda. Y ahora después, con un consejo de ministros, teniendo a Boluarte en Nueva York, se aprueba, ¿no?, la declaración de estado de emergencia, ¿no? Eso fue el 18. El 19 se promulga, o sea, sale publicado en una edición especial del Peruano, la declaratoria de emergencia de San Juan de Lurigancho, de San Martín de Porres y Sullana. Y el día 20, ¿no?, en el pleno del Congreso que debatía temas de seguridad ciudadana, se incluye esta iniciativa legislativa que ya había sido discutida en marzo a nivel de la comisión. Por supuesto que se está usando, ¿no?, en la declaratoria de emergencia y la supuesta militarización, que no hay todavía, ¿no?, como una cortina para dar el zarpazo contra la extinción de dominio, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, ahora, tenemos... todo lo que ha aparecido después, granadas, armas de guerra. Sí, pues. Sí, claro, yo le voy a creer a Arriola, que es el principal terruqueador de este país, ¿no?, que han encontrado a una persona justo extorsionando y con una granada en la mano, extorsiona
Así no se extorsiona. Mentiras, se ha engañado a la gente. Yo lo he escuchado en la entrevista. Obviamente eso se está haciendo, ¿no? Las granadas, las armas de guerra, eso no se encuentra en cualquier lado, ¿no? Nadie anda con su arma de guerra. Por supuesto, es totalmente No, absurdo. nadie anda con una granada en el bolsillo. Entonces nos está recordando al año 2016, cuando en Lima se encontraron granadas por diversos lugares. Y todo terminó en un local de Fuerza Popular en Breña. Ahí salían las granadas. ¿Entiendes? Obviamente esto está armado. Se basa en algo, en una demanda natural de los alcaldes de querer llamar a declaración de estado de emergencia para que entren los militares, porque creen que con eso se va a calmar la situación de violencia, y se usa eso como un psicosocial, como una cortina para dar el zarpazo contra la extinción de dominio y también contra la Junta Nacional de Justicia, porque ellos también han sido citados, ¿no? Exacto. Entonces, las dos cosas. Estos señores han preparado una escenografía, sin duda alguna. Esto está preparado. Está bien matizado. Que haya habido explosión el 15, sí. En la madrugada del 18, también. Pero eso lo están usando, ¿para qué? Para hacer todo esto. O sea, subrepticiamente se mete sus objetivos mayores. Aprovechando que a la gente le interesa que salgan los militares, los tanques, seguramente a las calles, creyendo que con eso se va a tranquilizar la situación de violencia, ¿no? Ejercido por los sicarios de las bandas criminales que extorsionan. Ahora, ¿esto sería de alguna manera coordinado con el gobierno, con la policía? ¿Cómo intuyes tú que está armándose este show para las cámaras? Yo creo que está todo coordinado, ¿no? Okay. Justamente en la mañana, horas después del segundo explosivo, fue a la 1:45. Exacto. A golpe de 10 de la mañana ya anunciaba Boluarte vía el canal del Estado que el Consejo de Ministros había aprobado la declarada de estado de emergencia. Ya. ¿Y por qué no inmediatamente salió una edición especial del Peruano? No, tuvieron que esperar el martes, ¿no? Para publicar lo que se llama la promulgación, la publicación, cuando entra cuando ya entra se hace efectivo, ¿no? Exacto. Y el miércoles, justo cuando San Juan del Lurigancho venía movilizando, exigiendo contra la inseguridad ciudadana y exigiendo que entre los militares y otros anunciaban protestas, ¿no? O sea, aprovechan, ¿no?, esas circunstancias para usarlo esto como una cortina para acometer sus dos objetivos. La Junta Nacional de Justicia, quizás con objetivos degradados, no 7, sino 3 de sus miembros, ¿no? Y acometer en contra de la extinción de dominio, que es el arma principal de la lucha contra el crimen organizado. No solo en el Perú, en Colombia, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, ¿no? Pero acá vamos a tener una extinción de dominio que no va a extinguir ningún dominio. Eso es lo que quieren. Entonces, por lo tanto, viva la criminalidad organizada en el Perú. Pero porque son ellos. Esos son narcopartidos, esos son organizaciones criminales, los que están, por eso llamamos narcocorrupción, como la coalición congresal. Claro. ¿No? Ahora, la ley que quiere cambiar el terrorismo, que quiere decir claro, terrorismo. justamente estábamos hablando de esto hace un momento. Hay otro proyecto de ley donde indica de que quiere que haya el delito de terrorismo apolítico. O sea, cuando indica apolítico, que se entiende que no político y que está dirigido a las organizaciones criminales que podrían ser los marcas, ¿cómo se llama? Extorsionadores, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué opinas de este proyecto? ¿También es otro tipo de cortina de humo? ¿Por dónde pasa No, ya eso es un intento de querer convertir al crimen organizado en terrorismo. O sea, el terrorismo es una cosa que puede ser ideológico, ¿no? O puede ser religioso, ¿no? Pero el crimen organizado tiene otra naturaleza. Entonces ese proyecto tiene como objetivo querer convertir lo que es el crimen organizado, la extorsión es uno de las actividades criminales en el Perú, ¿no? Y se quiere convertir el crimen organizado en terrorismo. Eso ya es una locura. Claro, ¿no? Eso no ocurre en ninguna parte del mundo donde se manejen las cosas seriamente.
No, yo creo que ese proyecto no va a pasar, incluso ni siquiera por más bruta que sea nuestra extrema derecha, no creo que lo pase, ¿no? Pero ¿cuántos quisieran que todos ellos sean considerados terroristas para seguir terruqueando, pues, ¿no? Claro, y recordando también que aquí está ideologizado el tema de la palabra terrorismo, porque en el conflicto Claro, tiene armado una carga política interno muy grande, muy... se ejecutó terrorismo, pero se ejecutó terrorismo de 5 espacios distintos. Pero aquí solamente se habla el terrorismo de 2 espacios, de Sendero y el MRTA, y está prohibido y ni siquiera está indicado como delito lo que podría el terrorismo de Estado, ¿no? Acá jamás hubo terrorismo de Estado. Entonces, O sea, que nunca estuvo tipificado el terrorismo de Estado. no, nunca estuvo porque ni siquiera. sí existió. Ah, claro que existió, por supuesto, que fue casi el 43% de las víctimas fueron por terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, Claro, claro. Ha habido terrorismo de Estado, pero no ha estado en nuestras normas, ¿no? Claro. No está considerado Delito. jurídico. Exacto. claro, porque es parte del proceso de impunidad y negacionismo que hemos tenido desde el tiempo del mismo conflicto armado interno a través de los militares. Entonces, otra de las preguntas es, ¿tú consideras de que hay usando el término a lo Milei, que está muy de moda, ¿no? Que esta casta de militares retirados y militares en actividad que tienen esta visión de país, ¿no? Donde solamente hay terrorismo por un lado. Entonces, ¿tú crees que siempre ellos se han mantenido como parte fáctica del poder en el país y que siempre lo van a tener ese mismo poder, como después que terminaron las dictaduras de Pinochet y Videla, el poder de estos militares fueron hasta casi de 2 décadas? ¿Tú crees que lo mismo pasa en el país? Bueno, los militares han recuperado mucho poder en el Perú desde el año 2008 hasta la fecha, ¿no? Antes estuvieron debilitados. ¿Por qué lo indicas desde el 2008 en ese lapso de tiempo? Porque García les entregó el BRAE. Claro. Y eso fue en marzo del 2008. No, antes no, ellos entraban, hacían operaciones y cuando había algunos ataques, del 2003 al del 2005 al 2007, ha habido emboscadas, narcoemboscadas de los Quispe Palomino, a policías. Claro. Entonces, como los policías terminaron zarandeados, ¿no? Con muchos policías muertos, con muchos de ellos heridos, entonces ahí se les apareció la Beatita de Humay, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Y García les asigna nuevamente la responsabilidad del BRAE para acabar con el supuesto residuo senderista, los remanentes del Sendero Luminoso. Claro. Han pasado 15 años y no lo han acabado. Más bien se ha fortalecido, ¿no? O sea, ahí están, ¿no? Ahí está la emboscada. Las emboscadas en febrero, en Natividad, Pichari, 7 policías muertos, la emboscada que perpetraron ahora último a militares que estaban cargando droga, 25 sacos, alrededor de un poco más de 600 kilos, ¿no? Y emboscan y mueren 4 militares. Eso fue hace poquito, ¿no? El Putis. Exacto. Entonces, ellos han recuperado, han tenido en promedio presupuesto de 800 millones de soles del Estado. Y en algunos momentos, ¿no? Para tener mejores armamentos, mejores municiones, mejores helicópteros, les ha incrementado ya no de 800, sino 1.200 millones de soles anuales, ¿no? En varios momentos. Entonces, con ello, las Fuerzas Armadas se han recuperado institucional y económicamente, ¿no? Y el BRAE se ha convertido en su territorio liberado, ¿no? Pero no usan como pretexto el terrorismo, porque terrorismo no hay. Los Quispe Palominos son una estructura armada del narcotráfico. Entonces, con el pretexto del terrorismo, ellos están ahí. ¿Por qué están ahí? Por lo que hicieron en Putin, porque ellos arranchan la droga. Ellos se quedan con parte de la merca, ¿ya? Ellos se quedan con parte de la merca. Ahí está lo que dice la República. Falta droga. Falta droga. Sí. ¿Quién se lo llevó? Exacto. Yo tengo un testimonio de gente de las propias Fuerzas Armadas que dicen, tienen que salir del ejército de las Fuerzas Armadas porque si no se va a seguir narcotizando más. Entonces, nuestros militares del BRAE, sobre todo el BRAE, se han
han experimentado un doble proceso, que yo siempre los menciono. Uno de narcotización, porque viven no solo del presupuesto que el Estado les da, sino la plata que viene de la droga, ¿no? Entonces, dentro de tu visión experta en este tema, estos personajes que se encuentran en el Verae, ¿no? Del clan de los Quispe Palomino y otros, ¿cuál sería el nombre indicado para llamarlos? ¿Remanente de sendero, narcoterroristas, narcotraficantes, organización criminal narco? ¿Cuál sería el nombre indicado? Yo lo llamo grupo armado del clan Quispe Palomino. Grupo armado del clan Quispe Palomino. Claro, porque es un clan de la droga, ¿no? No porque es un grupo armado de un clan de la droga, del clan Quispe Palomino. Ya. Porque si bien dos hermanos de los tres que formaban el cogollo de esta organización han muerto, me refiero a Gabriel agosto de 2013, Raúl en enero de 2020, queda José y los hijos de sus hermanos. Ellos siguen siendo los que mandan en este grupo. No es un partido eso. No hay comité central, no hay nada. Mentiras. No hay ideología, no hay política. Lo usan, sí. Salen papelitos, cualquier cantidad, bien pintadito, bien redactado. ¿Para qué? Ahora, el presidente chino es su pensamiento guía. Ya puede creer esa cosa, ¿no? Sí. El ciismo es nuestro guía ideológica, dice José. Pero ¿cómo diablos vamos a creer en esto? ¿Entiendes? ¿No? ¿Qué tiene que ver el presidente chino con los Quispe Palomino? Absurdo totalmente. ¿No? Nada, el ciismo. Entonces ahora dicen que el pensamiento guía, su guía ideológica es el ciismo. Pues, o sea, esto es ya narcotráfico, ¿entiendes? Pero las Fuerzas Armadas, la DIRCOTE, el fujimorismo, la ultraderecha y parte del aparato estatal, el Ministerio Público, el Poder Judicial, han congelado a Sendero, lo han congelado y le han puesto el rótulo, le han estampado, ¿no? A esta organización, ¿no? Y gran parte del país cree que ellos son, hasta ustedes creo lo mencionan como remanente terrorista, cuando no tienen nada que ver. Ellos fueron de Sendero exactamente hasta el 14 de julio del año 1999. Ya. Ahí dejaron de ser senderistas. Ahora, Cuando cae Feliciano, ahí pierde. Con Feliciano tenían vínculos, pero sí ellos echaron a Feliciano. Ahora, Raúl, el hermano de José, lo echó a Feliciano, lo traicionó, lo echó a la operación de Fournier. claro. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, estos dejaron de ser senderistas ese día. Y ese día pasaron a tener, ya el mes de agosto, ¿no? Pasa José a convertirse por primera vez en un dirigente importante ahí. Nunca lo fue, ninguno de los hermanos Quispe Palomino. Es más, los hermanos Quispe Palomino trabajaron con una firma en los años 90, una firma de la droga, de la firma que se llama Machi. Esa parte no se conoce. Ellos ya están vinculados al narcotráfico desde los 90. Desde los 90 ellos tenían un pie en el narcotráfico y un pie en la corriente Proseguir, que lideró Feliciano desde 93 hasta el 99, hasta el día de su captura. Posterior a la firma del acuerdo de paz entre Fujimori, Montesinos y Olimar. Cuando Guzmán plantea conversaciones por un acuerdo de paz en diciembre del 93, a los días siguientes se divide Sendero entre el acuerdismo y la corriente Proseguir. La corriente Proseguir la lideró Feliciano. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su captura, el 14 de julio del 99. ¿Pero quién lo echa? Lo echa Raúl y otra gente, que por supuesto, pero Raúl estaba ahí. El hermano de José, de Víctor Quispe Palomino, de José. Porque Feliciano era más ideológico dentro de los acuerdos. Él estaba en una locura militarista, como le llamaron los propios senderistas en su debate, ¿no? Él creía que seguían el equilibrio estratégico, que creía que iban a pasar ofensiva estratégica. Él tenía los esquemas, ¿no? Ideológicos. Pero José ya no tiene ningún esquema, no le importa. Pero sí le interesó, desde el año 2006-2007, volver a utilizar papel entintado, porque antes no usaba. Si ustedes revisan la historia, yo estoy escribiendo un trabajo sobre esto, José no emitió ningún papel, ningún documento, sino es hasta el año 2007. Justo cuando ellos ya tenían pozas de maceración, había 3 laboratorios de refinamiento de cocaína en bidón, ya movían 99 mujeres con un burro, entre 1.500 a 1.800 kilos de droga, cuyo dinero iba al bolsillo de los hermanos Quispe Palomino.
Y Claro. esto, lavar ese dinero, o llegaron a lavar con una familia de Ica, 100 millones de soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos Ahora, hablando de el acercamiento de Sendero Luminoso, antes del acuerdo de paz, ¿no? En los 80, con el narcotráfico, déjame entender, ¿fue a través de Artemio en el 88, en la zona del Alto Guayaga, o fue Así mucho es. después? Mira, hay mucha gente que cree que Sendero se alió al narcotráfico en toda la zona. No es así. Hubo una alianza entre Sendero y el narcotráfico en el Alto Guayaga, Ya. con Artemio como coordinador del Comité Regional del Guayaga. Eso fue del año 83 hasta el día de su captura, que fue en febrero del 2002. ¿Ya? En el BRAE no hubo tal alianza. ¿Por qué? Porque Sendero llega al BRAE el año 83 y en junio del año 84, un año después, ¿no? Se crea la Defensa Civil Antisubversiva, que era la autoorganización campesina armada del BRAE, Claro. las DECAS. Entonces, son ellos los que empiezan a dar protección a las pistas, a las cargas de droga, y no Sendero. Sendero hubiera tenido, con Feliciano, que ya estaba en la zona, hubiera tenido la alianza con el narcotráfico si es que no aparecen las DECAS. Pero las DECAS se aliaron al narcotráfico y no permitieron que Sendero tenga una alianza en el BRAE con el narcotráfico. Pero mucha gente que no conoce, que no ha investigado, habla de que hubo una alianza con el narcotráfico. No, Feliciano no, puede haber sido un loco, un asesino serial, pero no se metió con el narcotráfico. Lo único que hizo desde el año antes de su captura es cobrar cupo a los madereros de Selva Central, ¿no? Es decir, la gente que entraba a la zona donde ellos estaban. Ahí sí les cobraba cupos. Pero Claro, no cobraba... una de las posiciones que tenía Feliciano era el ampliar los espacios y eso era contraproducente, entiendo, a José de los Quispe Palomino, que solamente querían trabajar en el BRAE. Por eso es que lo echan. Una de las hipótesis sería esa. No. Lo echan, ¿por qué? Porque ya Feliciano mataba hasta porque un niño agarraba una papaya. Claro, Un niño era agarraba una papaya y lo mataba. psicótico Lo asesino. mataba por cualquier cosa. Se había vuelto un loco. O sea, había enloquecido. La locura del poder, la locura de la violencia, ¿no? Ya. Se había entrado en una situación de locura, ¿no? Que él mismo lo reconoce en su testimonio en la Comisión de la Verdad. Entonces, él no pues tenía mucha ideología en la cabeza, ¿no? Y su ideología no daba para entrar a una relación con el narcotráfico. Además, no le dieron ese espacio, no hubo, porque las DECAS irrumpieron en junio del 84, hasta el 88 llegaron al N y empezaron la batalla contra Sendero. Entonces no hubo tiempo para que Sendero pueda tener alianza con el narcotráfico. Pero Ya. José y Raúl sí tuvieron alianza con él, sí se vincularon al narcotráfico porque ellos estaban en Selva de Oro. Y ahí es donde se convierten en boteros de esta firma Machi, ¿no? Y por eso es que ellos ya, por eso querían que caiga Feliciano, porque Feliciano no quería ningún vínculo con el narcotráfico, ¿no? En cambio ellos sí, porque ellos ya habían trabajado para una firma de narcotráfico, sobre todo José y Raúl, los dos, ¿no? Y ellos cuentan a todos los chicos que han salido de sus filas, que están acá en Lima, Ya. ellos saben perfectamente que él les ha contado que él trabajaba para la firma de Machi. ¿La Y firma eso de es lo quién? que pasa. ¿Ah? ¿La firma de quién? Machi, Ya. una mujer del norte. No te voy a dar más datos, porque tengo que decir la firma de Machi, no puedo dar su nombre, pero porque era una firma y no necesariamente está judicializado, de repente no lo sabemos. Ujú. Pero sabemos todos sus datos de esta persona. José y Raúl trabajaron para esta firma. José era boterista, o sea, manejaba bote en la que llegaba la droga para esta firma, ¿no? Y para terminar el proceso histórico de los 80s, 90s, ¿nos puedes, cuál es tu conclusión o tu hipótesis de la relación entre narcotráfico de las zonas, no solamente del Alto Guayaga, sino también del BRAE, con el gobierno de turno, tanto finales del gobierno de Alan García como el gobierno completo de Fujimori, que fue un narcoestado? ¿Cuál era la relación? Mira, ¿A través de qué espacio, qué grupo? la relación es vía una élite de militares. Hay hoy Militares. un nuevo narcomilitarismo. Eso es lo que hay en el BRAE. ¿Y ese Un neo- narcomilitarismo sigue hasta el presente? Por supuesto, es nuevo. Tiene que ver desde el 2008. No empieza ahí. Yo creo que empieza entre 2012 y 14.
Yo justamente me gané varios comunicados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en mi contra, presidente, porque yo dije, militares y los quifes palombinos se están disputando la droga. Oye, lo dije, y hoy estoy más convencido de lo que dije. Casi decía que estaba solo, pero hoy estoy convencido. Hoy utilizan helicópteros, utilizan inteligencia, utilizan la logística, utilizan a los soldados, utilizan todo. ¿Para qué? Para ir, operación tipo Putis, y si no hubieran hubiera muertos, nada, ellos se quedaban con los 500 o 600 o 700 kilos de cocaína que hay. ¿Entiendes? Ese tipo de operaciones han realizado siempre. Y el ejemplo tácito es la última emboscada que ha habido, que no fue emboscada. Claro. Si no hubiera habido la emboscada de una columna de José defendiendo y queriendo recuperar la droga para la firma para la cual ellos estaban protegiendo, esta droga se quedaba totalmente en manos de los militares. Es la verdad. Se queda totalmente, y en manos de, ¿qué? De los soldaditos, no. Esto está movido por altos niveles, claro. Está manejado desde inteligencia, desde el CEBRAE. Jaime, una consulta, y el caso que han encontrado en la frontera de Loreto con Colombia, que han lotizado los narcos la zona de frontera en la que están sembrando grandes extensiones de tierra de coca. ¿Qué relación hay con, no sé, los militares que no han tenido mucho control de la zona, digamos, o sí saben que ha habido y lo dejan pasar? ¿Cuál es la realidad? Mira, ahí está en el Putumayo, estamos hablando sobre el Putumayo, exacto, podemos hablar Putumayo. también de Ramón Castillo, pero tiene la misma similitud también en frontera, ¿no? Putumayo es la frontera con Colombia, y más arriba de Huepí está Ecuador. Y en el otro lado estamos hablando del caso de Ramón Castillo, estamos hablando en la frontera con Colombia y con Brasil. Exacto. En ambos casos, la Marina mira y no hace nada. Ese silencio tiene precio. ¿Ya? Ese silencio tiene precio. Claro. Pero quienes ganan más son los policías, porque se supone que los policías deberían ser los que controlan. Por constitucionalmente la policía es la que es encargada del control antidroga en el Perú, ¿no? Del control del orden público también. Esa es su función, y drogas está dentro de ella, ¿no? No hace nada. A todos le llega su cupo y no pasa nada. ¿No? Entonces, lo que se muestra en la televisión de Barrio King, de Caracol, de estas bandas delictivas de narcotraficantes del Callao, del Lima, son bebés de pecho comparado a lo que realmente al narco ejército. Caracol nunca fue narco. Nunca menos fue. Un capo, como la policía lo quiso vender. Caracol fue el líder del Barrio King, y pasó a ejercer un liderazgo de todos los barrios del Callao, que se movían en dos actividades: en la colocación de la droga, por la cual obtenían dinero, o sea, cupos, ¿no? Un pago por colocar la cocaína, preñarla en contenedores, ¿no? Y por otro lado, tenían cupos del mundo de la construcción, ¿no? Ellos eran colocadores de la droga, no eran dueños de colocadores, o sea, burros de alta clase. Colocadores, no, burro es el que carga la droga, viene trayendo el braille, el mochilero, ese burro, claro. Un cargacho. No, ellos son los que colocaban en los contenedores, sea en las zonas extraportuarias como dentro de los muelles. Claro. Ahora, ¿cómo es la cosa? Como ya no está Caracol y todo ha cambiado, ahora todo se lleva en botes, ¿no? Hasta el buque. Y se mete al buque. Ya está, de frente. Ya no hay nada, ya no hay balazos ahí en los muelles, ya. Jaime, Ha una pregunta para terminar, y con el conocimiento que tú tienes de estos temas. ¿Cómo se debería enfrentar la violencia delincuencial que hay en estos momentos? O sea, ¿habría alguna estrategia que la policía no está siguiendo? ¿No aplican algún plan? ¿Cuál es tu diagnóstico frente a esto? Mira, la policía sabe quiénes son los que están ejerciendo la extorsión en todo Lima, la sabe. Se lo digo porque yo fui el año pasado, en el primer trimestre, a dar una conferencia justamente sobre bandas criminales y sindicatos de construcción civil, ¿no? Y le presentamos todos los jefes de la banda. Ellos conocían a todos los jefes, ¿no? Estaban todos los generales, incluido el actual comandante general de la policía, que en ese tiempo era general, ¿no? Operativo.
Entonces le dijimos, miren, agarren a Jorobado, agarren a Dolmos, al Cholo Dolmos, agarren a tal, todo Lima, pintamos todo el panorama, y yo fui el que lo dijo. Le dije, y se acaba gran parte de la violencia que hay en las calles, el sicariato. ¿Por qué? ¿Quién mueve el sicariato? ¿El sicario se mueve solo? No, el sicario es un asesino a sueldo, alguien le tiene que pagar. Él no mata quizás por placer, pero él mata por dinero, ¿entiendes? Él no mata porque le gusta matar, él mata porque alguien le encarga matar. Y los que le encargan matar son las bandas criminales. Y las bandas criminales tienen jefes. Hasta agosto del año pasado, el principal jefe en San Juan de Uriancho era el Loco Aroni. ¿Perdón? Lo mataron en Madrid. ¿Cuál es su nombre, perdón? El Loco Aroni. Ok, Loco Aroni, claro, el Loco jefe Aroni. de la banda de los malditos de Bayóvar y después de los malditos de Huasca. Él terminó siendo el más poderoso jefe de la extorsión de San Juan de Urigancho, el caracol de San Juan de Urigancho. Porque él se convirtió en jefe, no quiere decir que no haya otras bandas ni otros jefes, lo había, pero era el gran jefe. Él mandaba casi toda la extorsión en San Juan de Urigancho. Cae él porque sus propios hombres lo mandaron a matar, sus aliados y sus enemigos, lo mandaron, y todos juntaron la plata para que lo manden a matar en Madrid, y lo mataron. Y entonces hubo un periodo de triunvirato en San Juan de Urigancho, ahora hay un solo jefe. No ha caído nadie. Ayer ha habido operaciones supuestamente espectaculares. No, ningún jefe de las bandas ha caído, nadie. Están haciendo espectacularidad, ¿entiendes? La policía sabe. Pero ¿por qué no acomete contra ellos? Porque la policía también recibe su parte. Muchos malos altos oficiales reciben su parte de la extorsión. ¿Sabes cuánta plata se consigue en San Juan de Urigancho de mototaxistas, de meretrices, de negocios pequeños, de hoteles, de hostales que son informales, de pequeños negocios? No te imaginas, es millones. De eso viven muchos militares, perdón, muchos policías, muchos fiscales, muchos jueces, por eso nadie los toca. Es de protección legal, policial y política. Entonces, una de esas bandas ha metido a la campaña electoral de uno de los candidatos, de varios candidatos a San Juan de Urigancho. O sea, esto es como la alianza de la delincuencia con Chimpún Callao. La delincuencia es un actor político, es la política criminal, ¿entiendes? Jaime. Por eso hablamos de partidos criminales, de narcopartidos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo de abajo y lo de arriba se juntan. Quien crea que este es un asunto de chauchilla, no, estas son gente que tiene mucho poder, mucho dinero, y por lo tanto, si queremos combatirlo hay que reformar a la policía, porque la policía tiene toda la información, sabe quién es quién en cada zona. Te lo digo porque yo estuve en la exposición que les hice, y el general tal de tales puntos de Lima, todos sabían, no, sí, él está claro, ese hombre, tal, todos sabían. ¿Y por qué no los...? Y yo te digo, a ver, insisto, le dije a Raúl Alfaro, que cayó en desgracia, que era el comandante general de la policía, ¿por qué no se golpea estas cabezas? Recomiendo que se golpeen estas cabezas para parar esta ola, que ya había arrancado desde el año pasado. Esto no es ahora, ¿no? Evidentemente no va a acabarse con toda la violencia, porque la violencia viene también de los que roban celulares, de los que roban carteras, de los que asaltan de los raqueteros que roban dinero de mucha gente, ¿no? En camioneta y con armas largas, ¿no? No va a acabar, hay muchas variantes, pero una de ellas, la más importante, es la banda criminal. Ellos son los que han parcelado Lima. Todo Lima la tienen controlada, tienen jefes. Es organización criminal, no es una organización cualquiera, no es las pandillas de los 90, del segundo lustro de los 90, no son barras bravas. Acá son estructuras muy similares a las que señala Naciones Unidas en su concepto de crimen organizado, ¿entiendes? Entonces, por tanto, esto se combate con inteligencia. Jaime, no poniendo a los militares en las calles. No tiene ningún sentido. Finalmente, tú lo que nos explicas tiene más sentido de todas estas cosas que escuchamos todos los días por televisión y por los medios oficiales, como la policía, que da la impresión pues de que estamos en una ola sin control. Y todos sospechamos por lo menos que hay una coordinación clandestina entre los grupos delincuenciales
y la misma policía, ¿no? Porque es una situación que no se entiende, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, en otros momentos cuando ha habido también olas de delincuencia, la policía la ha podido parar. Entonces, seguramente pues este desconcierto de la gente, de la ciudadanía, abona pues a favor del gobierno, ¿no? Que quiere pues supuestamente imponer el orden y para que digan que con Dina tenemos orden, ¿no? Así que está todo muy claro en realidad. O sea, sí, nos has confirmado una teoría que seguramente no la teníamos en la cabeza, pero no teníamos ese conocimiento que tú tienes para confirmar esta información. Claro, y que es necesario que la gente lo sepa, ¿no? Y como tú dices, narcopartidos, hemos hablado de narcomilitares, narcocongresistas, narcogobierno, y en los procesos electorales uno de los puntos principales es que desde el 85 hasta la fecha, en ningún proceso electoral de las campañas de los contendores, nadie nunca ha hablado del narcotráfico. Nadie nunca ha puesto como propuesta. Nunca se toca el narcotráfico, no siendo el flagelo principal del país que genera, creo que la mayor, es el que avienta la corrupción en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se toca, ni nunca se ha tocado por medio de los procesos electorales? Por obvias razones, ¿no? Es un poder fáctico, como lo es las Fuerzas Armadas. O por miedo. Son los económicos, como son los medios de comunicación. Es un grupo fáctico, un poder fáctico. El narcotráfico es un poder fáctico. La narcoburguesía está metida en la CONFIN, está fuera de ella. Es una narcoburguesía tan poderosa como la burguesía económica que tenemos, principalmente mercantilista y rentista. Exacto, claro. La narcoburguesía también es rentista, prebendista y mercantilista, exactamente igual. Por eso que hoy han unido, ya no hay diferencia ya, ¿no? Ya no hay diferencia. Por eso yo llamo claramente narcocorrupción congresal a esa coalición que está controlando el Congreso y que tiene al gobierno como un gobierno que es su simple instrumento, ¿no? Antes de despedirnos, ¿tú estás de acuerdo con la legalización de la marihuana de forma recreativa? Recreativa. No, pero por supuesto, claro. Es más, estoy de acuerdo con la legalización de las drogas en general. Yo también. ¿No? Pero mientras no se pueda legalizar, ¿qué hacemos? Mi voluntad, mi deseo no es realidad. Jaime, ¿es mejor negocio que sea ilegal a que sea legal? Claro. Es más negocio que sea ilegal. Ilegal. Es más negocio. Claro. Que si fuera legal, nos ahorraríamos casi todos estos problemas. Exacto. ¿No? Por Exacto. supuesto. Jaime. Algunos dicen que no, porque el Perú tiene un área informal de 70% de su economía. Entonces la propuesta de vida a través del gobierno siempre ha sido un fracaso. Obviamente, mientras el narcotráfico está con 95.000 hectáreas y según Actarola son 100.000 hectáreas y estamos produciendo 900 toneladas de clorhidrato de cocaína, estamos en el mundo del crimen organizado. Esta es la era del crimen organizado, ¿no? No hay nada de terrorismo, nada. Bueno, esto necesita un tercer capítulo y un cuarto capítulo. Necesitamos ponencias en universidades, conversatorios, porque es un tema tan importante y tan necesario de saber, ¿no? Por supuesto, pero acá el terruqueo sigue funcionando como un psicosocial. Exacto, sí, pues, totalmente. ¿No? Se usa como un arma, obviamente, de control psicológico. Y hay otros personajes que muy conocidos del tema que ya se han doblado, ¿no? Por ejemplo, yo veía los tuits de Pedro Yaranga, que me parecía realmente que en el camino, yo lo seguía mucho a Pedro como a ti hace muchos años atrás, pero en el camino creo que tomó el lado oscuro de la ruta, de verdad. Bueno, por supuesto, eso es un muerte terruqueo, ¿no? Él no es individual, él es un vocero. Exacto. Él es un vocero de la DIRCOTE y de las Fuerzas Armadas y del Fujimorismo. Claro. Exacto. ¿No? En cuanto a terruqueo. Totalmente. A seguir hablando de terrorismo y Comité Central y Sendero Luminoso y sus planes. Tonterías. Jaime. Él lo sabe. Él lo sabe. De eso vive. Exacto. ¿No? Bueno. Vive, es una forma de vida, ¿no? Porque no como de qué vive. Exacto. No lo veo ejerciendo el periodismo, ¿no?
Todos tienen que vivir y finalmente buscan la forma de hacerlo. Jaime, te queremos agradecer mucho por tu presencia hoy día. A ver si en algún momento tenemos el gusto que nos visites aquí en Argolla TV, porque de verdad que nos gusta la información que nos das, porque es información que no recibimos normalmente por los medios tradicionales. Ah, no, pues por supuesto que si esto es lo que no quiere que se diga, por eso que yo no entro a ningún medio nacional. Exacto, pero siempre estarás acá con nuestro apoyo y dándote un micrófono para que podamos saber esto que resulta pues trascendental para entender al Perú en cómo está en esta situación. Te agradezco, maestro. Gracias Muchas nuevamente gracias. por tu presencia y por ilustrarnos en este tema y ayudarnos también a que la gente pueda entender la realidad del país. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, maestro. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Chao. Bueno, hemos tenido el gusto nuevamente de tener como invitado A Jaime Antesana. Jaime Antesana, ¿no? Que nos abre los ojos, ¿no? Nos ilustra bien la situación del país en todo sentido, ¿no? Porque que tú siempre tienes esta frase de narcoestado. Sí. Y narcos. creo que con la explicación de Jaime queda más clara que nunca, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, el narcoestado realmente se propala con el gobierno de Alberto Fujimori, con Montesinos, con el Vaticano, Ceballos y todo esto, ¿no? Pero es interesante también ver la relación de Sendero Luminoso con como indica él, las firmas, las marcas de clanes de narcotráfico, no solamente en el Verán, sino en el Alto Guayaga, ¿no? O sea, la relación que hay no solamente de Estado, y después la triangulación que hay entre Estado, Sendero Luminoso y narcotráfico, que hubo gigante, una triangulación gigante, por eso que... Bueno, pero ahora bien, como lo ha dicho Jaime, ¿no? Ya el tema político, el tema terrorismo ya se extinguió y solamente se ha dedicado a hacer un negocio en el que las Fuerzas Armadas dan protección a los narcotraficantes para que puedan trabajar con libertad. Y esos shows que aparecen, ¿no? Que agarran a un narcotraficante eventualmente, sacando a la droga por el Callao, ya sabemos que es parte de la historia. Claro, es parte de la historia repetida, que cuando la televisión va a sacar que encontraron un cargamento de 1 kilo, de 1 tonelada, perdón, es porque están saliendo 14 toneladas por atrás. Totalmente. ¿No? Es más, yo tengo un amigo que es buzo, que lo contratan para estos barcos que llevan containers. Los narcos pegan los paquetes de cocaína en la parte del casco está por debajo del agua de estos barcos, y ellos buzos se encargan de encontrar esos cargamentos de droga, ¿no? O sea, los tienen ahí en la parte baja. Ahora entiendo por qué venías con el cabello mojado tantas veces. Porque era buzo. Listo, amigos, nos vemos entonces en el próximo capítulo de Argolla TV con Joshua Aleco, que nos acompaña como siempre, y este servidor Jaime Serra. Y no se olviden de llevar sus flores amarillas. ¡Chau!